como fue anunciado, recibimos a la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay, Ana Salveraglio. ¿Cómo le va? Hola, Buenos días, gracias por venir. Buenos días. Bueno, vamos a estar hablando de muchas cuestiones, entre otras cosas proyectándonos al 2016, analizando un poco lo que dejó el 2015 para el Banco Hipotecario del Uruguay. Pero antes, simplemente para salir de asunto, ayer publicaba el diario El País, aparecía la información, destaque importante, que el Banco Hipotecario se estaba viendo involucrado de alguna manera en una denuncia presentada ante la justicia por una constructora española por el tema de las viviendas sindicales del PIT-CNT. ¿Recibieron alguna intimación? ¿Está de alguna manera involucrado el Banco Hipotecario en esta situación? No, yo me enteré ayer por la prensa y realmente, bueno, sobre esa denuncia en sí no quisiera opinar, no hemos recibido ninguna citación, ningún pedido de informes, pero sí hacer algún comentario de repente sobre lo que es el convenio en sí, ¿no? El convenio que el banco firmó con el PIT-CNT fue un convenio más de los que habitualmente firma el banco con instituciones, con empresas. Fue un convenio marco aprobado por el directorio por unanimidad, firmado por el presidente del momento en representación del directorio. Era un convenio que en realidad lo que habilitaba era a firmar otros convenios en la medida que se generaran proyectos y bueno, que el banco financiaría a los compradores de las viviendas si cumplían con todos los requisitos que exige el banco como sujeto de crédito. Bueno, lamentablemente ese convenio, no, ese proyecto, gran proyecto de vivienda sindical no se concretó, pero hubiera sido creo que algo muy bueno para el país porque muchas familias hubieran podido acceder a su vivienda. Ahora, lo que quiero destacar es que el banco aprobó ese convenio en el marco de las normas vigentes y con el respaldo de los servicios técnicos del banco. No quedó comprometido en nada el Banco Hipotecario del Uruguay por la firma de ese convenio, es decir, no está involucrado en el proyecto, simplemente lo que ofrecía era financiación. Exactamente, no se hizo, no dio ningún tipo de financiación porque no sé si llegó a concretarse algún proyecto, pero y financiar no las obras, no financiar al comprador de la vivienda. Claro. Además de todo, por lo que yo interpretaba de su respuesta, lo que usted quiere también destacar es que en realidad ese convenio fue firmado por unanimidad, con el respaldo de todos los directores y ajustado a derecho, o sea que desde ese punto de vista entienden que no hay mucho más para explicar que eso. Exactamente. Bueno, salimos de ese asunto. Le quiero preguntar antes, porque el otro día cuando estábamos haciendo el noticiero y se daba la situación lamentable del incendio allí en el predio de AFE, de la ex estación central, queríamos saber si en verdad la nueva estación podía llegar a estar involucrada eventualmente, llamamos a algún director de AFE y nos decía algo que el presidente también nos había manifestado acá: queremos ver la posibilidad de reflotar el predio de la vieja estación central, ver si los trenes los podemos extender para que lleguen hasta la calle La Paz. Y dice, ese predio es del Banco Hipotecario. ¿Por qué está así? La gente pasa por ahí y se pregunta, ¿por qué seguimos teniendo el predio de la vieja estación central de la manera en que lo tenemos? Sí, yo creo que todos los uruguayos queremos ver la estación central funcionando como estación de tren o con otro destino. El tema es algo que empezó hace más de 15 años, un proceso que tuvo instancias administrativas, judiciales. Hace un par de meses terminó uno de los juicios más grandes contra el Estado, que finalmente fue favorable al banco, al Estado. Y ahora se inicia otro juicio. Entonces, esos son los motivos por los cuales no se puede intervenir en la estación, darle ningún destino. El banco lo que está haciendo, la estación en realidad no es del banco, el banco tiene la posesión y la estación en realidad es del Ministerio de Vivienda. El banco lo que está haciendo es un mantenimiento de limpieza, evitar un deterioro mayor. Habrán visto que hace unos días se puso un vallado en la pasiva. Mantenemos seguridad, o sea, tenemos un convenio con el Ministerio de Transporte por el cual es que se van haciendo ese tipo de trabajos y bueno, y evitar un deterioro mayor. ¿Pero tienen pensado algo para eventualmente el día del juicio final? O sea, no porque nunca mejor aplicada la frase, pero el día que terminen esta andanada de juicios y de disputas a nivel de la justicia, el día que quede liberado ese predio, ¿qué se va a hacer? No depende del banco. No depende del banco. El día que quede liberado seguramente se harán los llamados correspondientes para que finalmente alguien Pero depende, por tome ejemplo, esa ¿quién toma la estación. resolución? ¿El Ministerio de Vivienda en ese caso? Si fuera hoy sería el Ministerio de Vivienda.
Pero el tema es que tienen que terminar todos los juicios que están pendientes, que en este momento se estaría iniciando otro. Bien, así que seguiremos con ese... Lamentablemente. Ese predio desaprovechado en pleno centro de Montevideo. ¿Con qué perspectiva se encara el 2016 cuando es un año que claramente para el país es un año difícil? O por lo menos así pinta, ¿no? Todos los analistas, los especialistas coinciden en que el contexto va a ser de seguir con una desaceleración de la economía, creciendo, pero a un ritmo mucho menor al que se podía esperar. Sí, hay un cambio de contexto, pero desde el punto de vista del banco, por suerte lo encuentran en una situación muy buena. Hoy el banco hipotecario, a prácticamente 8 años del inicio del proceso de reestructura y capitalización, es un banco que muy fortalecido, solvente tanto del punto de vista patrimonial y financiero, y bueno, en muy buenas condiciones para encarar un cambio de contexto como veníamos diciendo. Tuvimos un muy buen año 2015 a nivel de todos los productos del banco, que son pocos, o sea, desde la ley que recrea el banco hipotecario. El banco hipotecario es un banco con un modelo especialista, prácticamente monoproducto, da créditos para compra de vivienda, capta ahorros para vivienda y puede participar en el mercado de capitales para obtener su financiamiento. Bueno, afortunadamente, y con muy buen trabajo que se ha venido haciendo desde el comienzo, desde el 2008, estamos hoy tenemos un banco hipotecario solvente en el cual los uruguayos confían. Después de haber iniciado nuevamente a dar créditos en el año 2009, que desde el 2012 el banco estaba inhabilitado de dar créditos, hoy ya tenemos más del 50% del mercado de créditos. ¿Y el estado patrimonial del Banco Hipotecario del Uruguay, cuál es? Bueno, usted decía, somos un banco fuerte, un banco solvente. ¿Cuál es el estado patrimonial? Es el banco que tiene mayor patrimonio proporcionalmente dentro de todo el sistema financiero, lo cual es una ventaja por el lado de su fortaleza, es una desventaja por el lado del pago de impuesto a patrimonio, por ejemplo. Pero o sea que el tema del IRAE, por ejemplo, de la modificación del IRAE le afectó. Complicado, sí. ¿Cuánto tuvo que por pagar? ese motivo pagamos en total entre impuesto patrimonio e IRAE 60 millones de dólares, más de 60 millones de dólares. Que no estaba previsto, obviamente. Una parte no estaba prevista. Mucho dinero. Muchísimo. O sea, ya hemos devuelto lo que fue la capitalización del banco. Bien impuesto, podemos decir que hemos devuelto la capitalización. Y en cuanto al otorgamiento de préstamos en el año 2015, ¿cómo se desempeñó el mercado? ¿Sigue habiendo avidez por la compra de vivienda? Porque también es verdad que los años de crecimiento económico estuvieron acompañados por, sobre todo, mucha gente que se volcó al mercado de inmuebles. Eso llevó a incluso un encarecimiento de los precios de las viviendas en nuestro país. ¿Cómo se comportó el mercado en el 2015, que fue el primer año de una desaceleración marcada de la economía? En el año 2015 el banco otorgó prácticamente la misma cantidad de créditos que en el año 2014. Podemos decir que estuvimos un 5% por debajo de lo que fue el 2014, o sea que prácticamente lo mismo. Ya sobre fin de año se nota una desaceleración de pronto de las solicitudes de crédito. O sea, esperamos para el 2016 de pronto una menor cantidad de créditos, de demanda de créditos. Pero no es que ya en el 2015 nosotros hayamos sentido una retracción de la demanda. ¿La gente tiene identificado que el banco hipotecario ya no participa, por ejemplo, en la construcción de inmuebles? ¿O sigue pasando mucho esto de seguir consultando por proyectos que tenga el banco hipotecario? En general, la gente que viene a consultar al banco ya sabe, o sea, creo que de a poco, con el esfuerzo que hemos hecho todos estos últimos años, la gente ha visto el cambio de imagen del banco, que fundamentalmente el banco lo que hace es prestar para compra, más allá que tenemos para préstamos para reforma también. Pero todavía hay gente que asocia al banco hipotecario con la construcción. En el banco ya no construye, por ley no puede construir. Y todos aquellos esqueletos que le llamamos, edificios sin terminar, pasaron a la Agencia Nacional de Vivienda, quien termina la obra vía acuerdo con privados, termina y vende las viviendas. Pero no quedan entonces más inmuebles del banco hipotecario a disposición de los ahorristas, por ejemplo.
Hay inmuebles, todavía hay inmuebles en el banco, inmuebles que había de antes e inmuebles que pueden volver al banco o ingresar al banco en recuperación de créditos vía remate, por ejemplo, cuando el banco ejecuta una vivienda y no hay una persona que la compra, se adjudica al banco. ¿Y mantener esos inmuebles es un costo importante para el banco hipotecario? Porque me imagino que es un activo, pero que en realidad lleva un gasto de mantenimiento. Sin duda, el objetivo del banco es no tener inmuebles. O sea que ¿Y por qué lo que se todavía? hace es... Más allá de esta situación de los remates. Más allá de la situación de los remates, inmuebles que han quedado de pronto históricamente que estaban en el banco y por algún motivo no se puede regularizar su situación del punto de vista jurídico y no se puede poner a la venta. Pero se trabaja permanentemente en que el banco, o sea, el objetivo es que el banco no pueda tener, es más, como banco no debería tener inmuebles. ¿Sabe que cuando anunciábamos en la cuenta de Twitter y de las redes sociales que íbamos a entrevistarla, la gente muchas veces participa y dice, preguntarle tal cosa? Hay una pregunta recurrente que nos lanzaban y yo la voy a reformular un poco para que sea un poco más abarcativa. Pero lo que nos decían muchos televidentes es que en realidad quizás el banco hipotecario se ha transformado en demasiado exigente o en un banco más al momento de pedir requisitos para el otorgamiento de préstamos. Si me ponía el ejemplo, bueno, quizás uno le quedó una factura de celular mínima colgada, pasó por unos días al clearing y ya por eso no puede recibir el préstamo o se le ve dificultado el trámite. ¿Hay alguna idea de, ya que el estado patrimonial del banco ahora es mejor, la solvencia es mucho más fuerte, de quizás ser un poco más flexible al momento de otorgar préstamos y contemplar algunas situaciones, diferenciándose de los bancos de plaza que también compiten por el mercado de créditos inmobiliarios? Bueno, el tema es que somos un banco más. Nosotros estamos regulados por el Banco Central y nos exigen exactamente lo mismo que le exigen al resto de los bancos. Con lo cual, la flexibilidad que nosotros podemos tener es relativa. Nosotros exigimos en algunas cosas de pronto menos que otros bancos, ¿no? Hay bancos que no prestan en todas las zonas del país. Nosotros sí. Toda zona urbana o suburbana se presta. Hay otros bancos que exigen mayor cantidad de ingresos para otorgar un crédito. En ese sentido sí. Ahora, en el otro sentido, ¿qué implica ser más flexibles en el otorgamiento de un crédito? Porque además, ¿dónde poner límite, no? Uh-huh. Que después es un cliente que probablemente entre con problemas de pago después y tenemos un problema de morosidad y que fue una de las causas, no la única por supuesto, pero una de las causas que llevó a la situación de quiebre del banco hipotecario antes de su reestructura, ¿no? Una mala gestión en la concesión de créditos. Eso de ser flexible y atender a todos. Claro, y sobre todo, o sea, si hay en un cambio de contexto que puede impactar en la morosidad, que en el caso del banco, a diferencia del resto del sistema, no ha impactado. El banco... Eso le iba a preguntar, ¿cómo está la morosidad en el banco? Bueno, desde el 2008 para acá es en una tendencia descendente permanente. Nosotros tenemos hoy una morosidad promedio entre préstamos viejos y préstamos nuevos del 2,5%. Nosotros arrancamos en la cartera vieja en UR en 2008 con un 60% morosidad. Hoy esa cartera tiene un 4,5%. Y la cartera nueva en unidades indexadas tiene menos del 1%, o sea, menos que el promedio del mercado. ¿Y eso a qué se puede llegar a deber? Y yo creo que fundamentalmente a la buena gestión en la cartera vieja, a la gestión proactiva en cuanto al recupero, que era una gestión que antes era diferente, ¿no? Es una gestión más proactiva y profesional. Y en cuanto a la cartera buena, justamente es a la buena gestión en la concesión al momento de dar el crédito, ¿no? ¿Cómo vienen funcionando esos programas, como por ejemplo el Yo Ahorro, que en su momento habían sido una iniciativa muy buena, sobre todo para los jóvenes y para quienes querían acceder a su primera vivienda? Muy bien, el Yo Ahorro está desde el año 2010 y también es otro producto que ha tenido un crecimiento constante. Hoy el Yo Ahorro junto con el Ahorro Joven, que es el producto que se creó con la Ley de Inclusión Financiera,
tenemos aproximadamente 30.000 cuentas en el banco, de las cuales el 70% corresponde a jóvenes menores de 35 años. En el caso de ahorro joven, podían abrir las cuentas en cualquier banco. Bueno, la gran mayoría se abren en el banco hipotecario, porque el banco le ofrece, además del beneficio que otorga la ley, le ofrece los beneficios del Yo Ahorro, con lo cual es un doble beneficio para los ahorristas. Expliquémosle a los jóvenes, porque hay muchas empresas que todavía están en el proceso de reconversión y de empezar a pagar los dineros con tarjetas de débito, abrir cuentas bancarias para los empleados. Entonces, en ese sentido, imagino que puede haber mucha gente que esté del otro lado, mucha gente joven en particular, sí, que esté accediendo a una tarjeta de débito. Entonces, ¿qué es lo que le está ofreciendo el Banco Hipotecario? Bueno, en la parte de sueldos el banco no participa porque no está habilitado para pagar sueldos. Pero el banco lo que le ofrece desde el punto de vista, en el marco de la nueva ley, desde el punto de vista electrónico, hoy por hoy, bueno, ya hace más de 10 años que el cliente del banco puede pagar su cuota en las redes de cobranza descentralizados. A partir de este año el banco puede pagar los deudores pueden pagar su cuota a través de una transferencia desde sus cuentas de ahorro en cualquier banco. Y en el correr de este año se va a habilitar la transferencia electrónica para hacer cualquier tipo de operaciones, por ejemplo, una cuenta, un depósito en las cuentas de ahorro. Claro. Y así obtener los beneficios, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios para los jóvenes que quieran, en el marco de esta ley de inclusión financiera, ahorrar para la compra de vivienda? Bueno, tenemos por un lado lo de inclusión financiera y por otro lado los del Yo Ahorro, ¿no? Con respecto a la inclusión financiera, hay un subsidio que le otorga la Agencia Nacional de Vivienda, que equivale a un 30% de los depósitos que se realizaron durante los últimos 4 años, con un tope. Y si a eso agregamos los beneficios del Yo Ahorro, que es en función del monto y de la cantidad de depósitos, que tienen que ser como mínimo 18 depósitos en 24 meses, se tiene acceso a un mayor porcentaje de financiación con respecto al valor de la vivienda, que puede llegar hasta el 90%, y por otro lado puede tener una rebaja, no tiene una rebaja en la tasa de interés que puede ser hasta de medio punto. Entonces, de alguna manera lo que premia el Banco Hipotecario es la constancia de todos los meses ir y depositar una cifra para acumular un capital. Vale la pena destacarlo también con relación a los préstamos que se otorgan normalmente, un 90% es un diferencial porque insumen menos erogación al momento de realizar la primera compra. Claro. El dinero que uno tiene que tener para comprar el inmueble. Y además está disponible otro producto dentro de la política pública de vivienda, porque uno siempre piensa, compra de vivienda, banco hipotecario, pero en realidad tendría que tener en cuenta todo lo que el sistema público ofrece, ¿no? Por el lado de la Agencia de Vivienda, el Ministerio. Y bueno, está por ejemplo el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios, que le permite a la persona acceder a un 10% más adicional del valor de la vivienda para complementar su ahorro. O sea que un 10% siempre tiene que tener, pero junto con el 10% que puede obtener del fondo de garantía más lo que le pueda prestar el banco, bueno, puede completar ese 90%. Bien, se menciona cuando se habla de la situación lamentable de las inundaciones y que afectó muchas viviendas en el litoral y norte del país, se menciona que el Banco Hipotecario también va a participar de alguna manera interinstitucionalmente, obviamente que esto no corresponde al Banco Hipotecario per se, pero como una de las instituciones que también va a colaborar con el realojo de personas afectadas. ¿Ya hubo algún contacto, algún avance en ese sentido? ¿Ya saben cuál es el rol que van a desempeñar? No, porque además, como decía al principio, el rol del banco está muy delimitado por ley, ¿no? El banco puede prestar para vivienda, no puede construir, o sea que más allá de lo que es préstamo, el banco no tiene facultades para hacer otra cosa. Claro, o sea que eventualmente lo que podría llegar a instrumentarse es una ayuda por vía de financiamiento. Ahí está, sí. Institucionalmente organizado, como se firmó el convenio con el PIT-CNT, que se firme con la Intendencia de Artigas de repente. Por ejemplo, ¿Y hubo algún contacto, algún avance en ese sentido? No. Bien, ya sobre el final, y porque me quedan un par de minutos, ¿se está pensando en alguna herramienta nueva, algún producto para lanzar en este año 2016, algo innovador o algo que se pueda comentar o adelantar algo a la gente que nos está mirando?
En realidad producto nuevo no, pero sí siempre seguir mejorando nuestro vínculo con el cliente, ¿no? Mejorar todo lo que es el acceso vía electrónico al banco. O sea, hoy el banco atiende 24 horas, los 365 días a través del call center o de la página web. Bueno, siempre se está mejorando la página, por ejemplo, y dentro de poco va a salir algo, una aplicación por la cual que va a resultar mucho más fácil ingresar poder obtener información sobre el crédito que uno puede acceder, ¿no? Hoy están los simuladores que uno pone un monto, le dice cuál es la cuota. Lo que nosotros estamos pensando hacer es, uno va poniendo las características que tiene la persona, ¿no? Dónde trabaja, qué edad tiene, y bueno, la va llevando por la página hasta que finalmente sabe exactamente cuál es su situación, sin tener que ir al banco. Eso también como una especie de simulador. Es un simulador, pero mucho más completo. Claro. Y eso por un lado. Por otro lado está el tema de las transferencias, que es algo muy importante, que no solo va a operar transferencias desde sus cuentas o hacia sus cuentas. Por ejemplo, la persona que vaya a obtener un crédito, el banco le va a poder depositar directamente desde el banco hipotecario a su cuenta bancaria. O sea, son en realidad mejoras en ese tipo de temas que todo tiende a atender mejor al cliente, ¿no? Bien. Ana Salveraglio, presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Muchas gracias a ustedes.